la radio universitaria de Los Ríos. Este fin de semana, en el Cine Club de Aki Kaurismäki, Hojas de Otoño, en la Helsinki actual, dos almas solitarias en busca de amor se encuentran por casualidad. Mitäs nyt? Sin embargo, su camino se llena de obstáculos. Haluaisitko elokuviin? Con amor, no hay frío en Finlandia. Se kieltämättä vähän haittaa. Hojas de Otoño, de Aki Kaurismäki, este fin de semana, solo en el Cine Club. Vive la experiencia de estudiar en el sur, en la Universidad Austral de Chile. 64 carreras en Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Adscrita a la gratuidad, con más del 84% de docentes con posgrado. Investigación de primer nivel nacional e internacional. 69 años de presencia en el sur de Chile. Acreditada por 6 años en todas sus áreas. Infórmate en uach.cl. Vive la UACH, tu lugar. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 31 de mayo, se nos va el mes, vamos a estar conversando sobre las movilizaciones estudiantiles que están sucediendo acá en la UACH. Para eso vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos a empezar por acá, por el estudio. Tengo aquí a mi izquierda a Violeta Bernal del Centro de Estudiantes de Creación Audiovisual. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Son espacios importantes en los que nos gusta participar. Claro, muchas gracias. Saludamos también a María Ignacia Alvarado. Ella es vocera, tengo entendido, de Tecnología Médica. Bienvenida, María Ignacia. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludamos también a la profesora Daniela Olivares, primera directora del sindicato. Buenos días, profesora. Buenos días, Claudia. Buenos días a quienes todos nos están escuchando y viendo. Claro. Y saludamos también a quien nos acompaña de forma online vía Skype, al profesor Leandro Ortiz, que ahí está apareciendo en pantalla. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Un gusto de estar acá nuevamente. Así que aquí estamos para apoyar y servir y contribuir a este espacio importante para los académicos. Muchas gracias, profesor. Entonces, como mencionaba, para contarles a nuestros auditores, el día 15 de mayo iniciaron las movilizaciones estudiantiles en la UACH. Iniciamos viendo el cierre de Alameda, posterior a alguna toma de edificios, y actualmente tengo entendido que 27 carreras se encuentran movilizadas. Algunas ya están empezando a bajar sus movilizaciones porque hay algunos petitorios que se han cumplido, como otras carreras están iniciando estas movilizaciones. Entonces, vamos a pedirles a los profesores, al profesor Leandro y a la profesora Daniela, que nos den un poco de contexto de todo esto que tiene que ver con la aplicación de las medidas del plan de recuperación que está llevando a cabo la Universidad Austral de Chile, pedido por la Superintendencia de Educación Superior. Entonces le preguntamos a la profesora Daniela si nos puede contar un poco cuántos docentes han sido desvinculados, de qué facultades, si nos puede dar un poco de detalles, por favor, profesora. Bueno, todos sabemos que estamos aplicando, la universidad está intentando aplicar un plan de recuperación que fue aprobado por la CES. Bajo condiciones bastante duras y como sindicato lo reconocemos así. Y claro, en esta primera vuelta de desvinculaciones fueron 22 o 23, no recuerdo cuál. La Facultad de Medicina fue la que se vio con la mayor cantidad de desvinculaciones. Adjuntos principalmente y también académicos.
Y como digo, es un proceso que no es fácil, que es bastante duro, pero que finalmente en este minuto para la CES, que es nuestro gran regulador y gran controlador a nivel estatal, es lo que nos aprobó para poder seguir siendo una universidad autónoma y finalmente la gran universidad austral que somos. Entonces es un momento como muy de perplejidad para todos y todas, y lo sabemos, pero finalmente como sindicato estamos apoyando en todo lo posible según lo que nos indica la ley, porque tampoco podemos ir sobre lo que dice nuestra ley laboral. Claro, le recordamos a nuestros auditores que durante abril se anunciaron estos despidos, que se dice que van a ser 300 docentes alrededor, que van a ser desvinculados de la universidad. Profesora, ¿y les podría contar un poco a quienes no manejan mucha información sobre este tema, bajo qué criterios se están desvinculando a estos docentes? Lo hemos consultado varias veces con... ¿Quiénes se están desvinculando a estos docentes? Lo hemos consultado varias veces en rectoría. Gracias, perdón, es que me estás escuchando, era algo raro. En rectoría, y lo primero que se está aplicando es el 65% del cumplimiento del decreto 61, que nos exige cierta cantidad de horas presenciales frente a estudiantes en sus distintas modalidades, porque cada facultad tiene sus complejidades en cuanto a la formación profesional. Ese fue el primer criterio para esta primera ronda, vamos a decirlo, de desvinculaciones. Sin embargo, sabemos que hubo problemas en la información que tenía la autoridad para tomar la decisión. Y ese fue el problema, y puedo hablar específicamente por mi facultad, que lamentablemente hubo algunas dificultades para bajar la información y que cada docente pudiera chequear su información. Por lo tanto, ese es el primer criterio que se está aplicando en este minuto, según lo que nos ha informado la autoridad, porque como sindicato no podemos, y hay temas también de reservas legales, no podemos acceder a toda la información, aunque sí hemos pedido la mayor transparencia posible y que las personas sepan cómo está la universidad midiendo sus funciones al interior de sus macrounidades. Eso sí que es muy importante, que cada profesor, profesora sepa cómo la universidad está contando finalmente, es una cosa súper básica, pero que se nos está reconociendo como labor docente. Claro, muchas gracias. Profesor Leandro, si nos podría apoyar un poco con algunos detalles sobre esta pregunta también. Claro, por supuesto. Sí, mira, la verdad que más que detalles técnicos, yo creo que esto viene una génesis poco más ¿sí? Dentro del plan de inversiones, que continuamente la universidad tenía alrededor de 4.000 o 6.000 millones, que hacía siempre estas inversiones para mejoras. De un año a otro se duplicó a 12.000 millones. Y eso es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy a esta mala decisión, poco estudio, poca visión, aprobado por el Consejo Académico, que nos llevó a esta debacle que estamos ahora. O sea, de hecho ahora estamos sufriendo eso. Aparte de todo el proceso de esta mala gestión, mala administración, y lo que nos ha llevado ahora es que la consecuencia está directamente asociada a los docentes. Lamentablemente, de las desvinculaciones que hubieron, hubieron 23 desvinculaciones, y de las 23, 21 corresponden a nuestros socios. La verdad que no sé si lo vemos, como en su momento lo dijo la presidenta del sindicato de funcionarios, que por qué a ellos, por qué lo están atacando a ellos. Y ahora parece que nos toca a nosotros. O sea, nuestras desvinculaciones 23 de 21 son casi más del 90% de nuestros socios. Pero lo bueno, entre todo lo malo que hay, que hemos prestado asesoría legal a más del 80% de ellos. O sea, aproximadamente tenemos 17 socios que le hemos prestado ayuda en los campos tanto de Puerto Montt principalmente y Valdivia. Entonces tampoco es que lo estamos sintiendo solos, desamparados,
Y igual como comentaba Daniela, o sea, hay un proceso que después una vuelta de mano, de vuelta carnero, como se dice, que en realidad unos sí y otros no, y que después lo volvieron a recontratar. Pero esto hay que partir, que recién empieza. Como decía, no sé si la primera vuelta, la primera ronda, los primeros ajustes, porque como tú mencionaste un número de 300, más que un número como tal, es un número que hay que reducir costos para obtener una caja de aproximadamente 9.000 millones. Y ese 300 es multiplicar simplemente por un sueldo de 3 millones, ¿sí? Que no son todas las categorías, hay que decir eso y mencionarlo, son unos pocos que tienen un sueldo bastante alto, así que es para reducir esa caja. Entonces, estos ajustes tienen que ver con la aplicación del decreto 61, en una primera tanda era un 65%, ahora estamos a puerta de un 85%. Muchas gracias, profesor. Entonces, si bien este era el contexto general de por qué iniciaron las movilizaciones, hay también otras demandas que han levantado algunos centros de estudiantes, facultades como la Facultad de Artes Integradas, por lo que vamos a iniciar la conversación con las representantes que hoy día nos acompañan. Entonces, vamos a iniciar por María Ignacia. María Ignacia, dentro de estos días yo vi un cartel que me llamó bastante la atención que decía: ojalá a futuro no necesiten una transfusión porque dejaron a los tecnólogos sin educación. Tengo entendido que su movilización ya terminó, pero si nos podrían contar un poco sobre por qué estaban movilizados. Sí, bueno, nuestra movilización empezó el miércoles 15 de mayo, que fue desencadenada por la desvinculación de 4 docentes que trabajan directamente con nosotros. 3 de ellas eran del área de hematología, que es una muy importante para nosotros como tecnólogos médicos, porque nosotros somos los profesionales encargados de recibir las transfusiones cuando uno va a donar sangre y también administrarlas cuando alguien las necesita. Entonces eso es algo súper vital para nosotros. Entonces nosotros nos estábamos movilizando básicamente por el despido de las docentes y como medida preventiva para que se pueda evitar esta cantidad de despidos, porque entendemos que tienen que ocurrir, que es necesario para la sustentabilidad económica de la universidad, pero que se haga de la manera correcta. Cuéntanos entonces, ¿cuáles eran sus demandas que ustedes tenían? Nosotros partimos con un petitorio donde pedíamos la revinculación de las docentes, pero al ver que no era viable, por temas legales, cambiamos un petitorio como más preventivo. Entonces nosotros pedíamos 3 cosas a nuestro petitorio: la actualización de las horas de docencia por el nuevo sistema de horas que tiene la universidad, para que los despidos que ocurran más adelante tengan información actualizada, información correcta. El segundo punto era considerar de mayor manera las horas de docencia, porque nosotros, al ser una carrera muy práctica, nuestros docentes pasan muchas horas fuera de sus horas correspondientes, organizando los laboratorios, armándolos, desarmándolos, corrigiendo pruebas, que somos muchos en la carrera. Entonces queríamos que consideren en mayor cantidad esas horas indirectas. Y en tercer punto, nosotros queríamos que se organice, nosotros lo llamamos un comité de evaluación y mitigación, que era más que nada poner el parche antes de la herida, que ese nos lo aprobaron al completo el petitorio, y la manera en que se va a aplicar el comité es que cada vez que llegue una planilla con una posible desvinculación, la decana tiene que hacer una reunión con el director del instituto de ese docente y con directores de escuelas que sean pertinentes de acuerdo al ramo. Y tienen que evaluar el impacto que tendrían estas desvinculaciones. Porque, por ejemplo, a nosotros 3 de las docentes eran de la misma unidad de hematología. Y causó que en 2 ramos de este semestre quede solo una docente a cargo de cada uno. Entonces, la idea es que no vuelva a ocurrir eso. María Ignacia, ¿cuántos ramos les habían quedado suspendidos? Porque, bueno, para quienes no saben, estos ramos ya habían iniciado y estaban como mitad de semestre cuando desvincularon a estos docentes. ¿Cuántos ramos habían quedado sin docente y que tenían que ser reasignados? 2 ramos quedaron sin docentes. Son ramos de 4º año, son ramos del área profesionalizante de nosotros. Y el día que desvincularon a las docentes, el día siguiente mandaron correo de suspensión de las clases y de los prácticos para esos 2 ramos por 2 días.
Ya, ¿y tesistas no tenían estas? Sí, también. una de las docentes tenía varios tesistas. Ya. Y tuvimos que reubicar esos tesistas entre las dos docentes que quedaron de la misma área. Ya, perfecto. Claro, eso igual es bastante importante. Entonces nos contabas que Rectoría ya dio respuesta a su petitorio. ¿Cuántas reuniones fueron? ¿Cómo fueron negociando este petitorio? Al principio fue complejo, porque ya como empezamos con un petitorio que tal vez nosotros vemos ahora como poco realista, nos dijeron que no a todo. La primera reunión fue súper como desmoralizante para nosotros, que llegáramos a asamblea y nos dijeron, chicos, no nos están pescando, nada de esto como que se va a poder aplicar. Entonces ahí cambiamos nuestro petitorio. Claro. Ese petitorio nosotros lo mandamos el día 20 de mayo y tuvimos respuesta el día 26. Ya. Entonces igual fueron 6 días que nosotros tuvimos que seguir en la toma, algunos enfermos. Cuando nos llegó la primera respuesta, era súper ambigua. Entonces, las bases, los alumnos de la asamblea no estaban satisfechos con la respuesta. No era como ninguna respuesta concreta, era como vamos a sugerir si se puede hacer. Entonces, nosotros fuimos como súper cargantes con Vicerrectoría Académica para que nos den respuestas concretas, porque si no los chicos no se iban a querer bajar, y con justa como razón. Si no bajábamos y después no se hacía nada, no iba a ser para nada todo esto que estuvimos pasando. Entonces tuvimos una reunión más, que eso fue con la prorectora, la doctora Angara, y con la directora de pregrado, la decana de la facultad, y con nuestra directora de escuela y con Pablo, el consejero académico. Ya. Y ahí como que terminamos como de organizar esto, y también nos aclararon hartas dudas de cómo se iban a aplicar los puntos de nuestro petitorio. Entonces yo creo que esa reunión sí fue súper esencial para darle tranquilidad a los chicos de que lo que estábamos nosotros pidiendo sí se va a cumplir. Claro. Muchas gracias. Profesores, ¿tienen alguna duda respecto a lo de tecnología médica? ¿No? No. Vamos a continuar con Violeta. Entonces, Violeta es de la Facultad de Artes Integradas, que se compone de las carreras a Artes Musicales y Sonoras, Creación Audiovisual, Artes Visuales, Arquitectura y Diseño. Violeta, si bien tú eres representante del Centro de Estudiantes de Creación Audiovisual, te convocamos acá para que nos cuentes un poco sobre también las otras carreras, porque entiendo que tienen un petitorio unificado, donde como las 5 carreras como facultad unieron todas sus demandas para unir esta movilización y unificar también el sentido hacia dónde están avanzando. Entonces, si nos puedes contar un poco desde cuándo están movilizados, por qué están movilizados. Sí, Artes Musicales y Sonora fue quien se paralizó primero. ¿Ya? En la semana del 17. Ellos fueron los primeros en paralizarse y después nosotros fuimos tras de ellos. Ellos se paralizaron principalmente por infraestructura. ¿Ya? En verdad la infraestructura es como un poco general, pero tenían hartos problemas. Les robaron las cañerías, un vidrio se cayó de un tercer piso al lado de un compañero. Entonces era bastante compleja su situación. Creo que no tenían calefacción como hace un año aproximadamente. Entonces ya era mucho. Nosotros como Creación Audiovisual fuimos detrás como 2-3 días después de ello. Nuestra situación también es de infraestructura, de equipos también. Artes Musicales tampoco tienen instrumentos y para ellos es súper fundamental eso, con lo que trabajan realmente. Nosotros por infraestructura estamos en el ex hotel de Isla Teja. Se nos inundó con aguas servidas 3 veces en menos de un mes. Yeah. Entonces, fue como una situación que ya está estallando. Tenemos el auditorio Félix Bonatti también, donde las sillas se caen, no hay acondicionamiento sonoro para ver películas, que es lo que hacemos nosotros también, visionados largos. No hay calefacción en el auditorio, y el auditorio en estos tiempos, cuando no hay calefacción, es súper helado, es un lugar súper antiguo también. Uh-huh. Entonces
Eso, después como que lo conversamos con más carreras, artes visuales se unió, arquitectura, ya decidimos hacer una asamblea de facultad, era necesario llamar a toda la facultad, entender cómo estábamos todos en esta situación y en este contexto. Y nada, tuvimos una asamblea el 23 de mayo, como de facultad, ya habían 4 carreras paralizadas de las 5. Entonces empezamos a conversar nuestros petitorios, lo que pedía cada carrera, y en verdad ninguno se alejaba sobre otros, como que todos íbamos por lo mismo. Y planteamos la idea de unificar estos petitorios, unificarlo en uno completo, porque me parece de que trabajar en bloque como facultad era importante, no solamente como para nosotros para unirnos, sino para que se haga entender de que algo no es solamente de una carrera, es de todas las carreras de la facultad. Bueno, ahí también se levantó una paralización a nivel de facultad, ya no unitaria. Y nada, estuvimos trabajando con los chicos y chicas, como 2-3 días el petitorio unificado, donde tenemos como nuestros puntos principales son de infraestructura, equipo y recursos, servicios, transparencia financiera, que era un punto súper importante que estábamos tocando como a nivel de facultad, y particularidades pedagógicas de la facultad. Y los primeros 3 puntos los dividimos por nivel de urgencia. ¿Ya? Como habían cosas que eran demasiado críticas, por ejemplo la calefacción, que ya no podía seguir esperando, entonces como que lo fuimos evaluando según nivel de urgencia. Urgencia de una semana o que se comprometa a reparar en una semana. Después venía como de 1 mes a 3 meses, así sucesivamente. Pero eso como un poco a grandes rasgos de nuestra paralización y cómo se fue llevando. Muchas gracias, Violeta. Violeta, y si nos puedes contar un poco más a detalle, empecemos en el punto de infraestructura. Tengo entendido que ahí tienen problemas de calefacción, de electricidad, de los acondicionamientos de salas, como contabas. Si nos puedes dar más a detalle qué es lo que están exigiendo ustedes. Sí, en infraestructura, bueno, la calefacción es algo fundamental que nos rodea a todas las carreras. No hay calefacción. Nos dicen como no, va a haber calefacción, pero al final no hay. Tenemos el ex hotel, la Torre B, que hay una fuga como una fuga en la calefacción, entonces eso hay que arreglarlo. Félix Bonatti, ¿cómo se llama? El edificio de arquitectura también creo que tiene problemas de calefacción, como que se distribuye bien. Artes visuales también tiene problemas de calefacción. Entonces, después pensamos qué cosas eran más urgentes de otras carreras. Arquitectura tiene como un problema de electricidad en el último piso. ¿Ya? Arte musical y sonora, el acondicionamiento de las salas, que como son músicos y tienen que practicar, entonces las salas no están acondicionadas como acolchadas un poco, no sé cuál es el término específico, pero y tienen problemas de altos decibeles, entonces perjudica el oído. Ya. Y eso es súper grave como para hacer... Claro, o sea, yo me imagino que debe ser básico que si hay una carrera de música tengan una sala adecuada para enseñar esta especialidad. Claro, y también los espacios, de que de cierta forma somos unas carreras de que cada vez van aumentando las matrículas, entonces haciendo un poco de sobrecupo. Me parece que este año Arte Musical y Sonora tuvo 50 menciones, parece, aproximadamente. Yeah. Entonces igual es un número importante, en donde no tenemos un espacio en común, las salas no da para más de 30 personas. Igual era algo que nos preocupaba. Nada, pero eso es como principalmente como de infraestructura de cada edificio, y más encima como estamos todos separados, como nosotros estamos en Isla Teja, otros chicos están más adentro de Isla Teja del campus, hay otros que están cerca del campo de los museos, otros en General Lago, y así sucesivamente. Entonces estamos súper repartidos y por lo tanto también como que tuvimos que hacer la separación de urgencias. Claro, sí, es difícil cuando están todas las carreras están separadas en distintos espacios, porque obviamente van a haber distintas falencias y más aún. Sí, totalmente. Entonces continuemos, si nos puedes contar un poco sobre lo que dice aquí sobre espacios.
Esto era lo que estabas mencionando, Sí, sobre sí. la cantidad de espacios por el aumento de matrícula. Entonces, si nos puedes contar sobre lo que dice filtraciones, que dice que hay, creo que es lo que mencionabas, del ex hotel, o también hay goteras o filtraciones, no sé, cuéntanos. Sí, hay filtraciones tanto de agua como de corriente. Ya. Artes Visuales tiene una filtración en la Galería Réplica. Me parece que el año pasado, no me acuerdo hace cuánto tiempo, o sea, dentro de los pocos años, estaban presentando como los proyectos de tesis, invitaron a artistas como importantes, internacionales, y la gotera como que tenían en el techo cayó en los trabajos y provocó un corte, así. Ya. Entonces igual como que algo que decía un compañero de artes visuales era que nuestras carreras normalmente estamos en foco, como que estamos expuestos, como nuestros trabajos son cosas, tratan de exponer a nosotros a nuestros trabajos, nuestros proyectos. Entonces igual es como vergonzoso igual que pasen situaciones así con artistas de renombre, sí. Totalmente. Entonces pasemos al siguiente punto, que es sobre los equipos y recursos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Violeta? Bueno, sobre el equipo y recursos, las carreras más afectadas como a los equipos, a la falta de equipo e instrumentos, es artes musicales sonoras, y nosotros como creación audiovisual. Ya. Artes musicales y sonoras tiene que los profesores, estudiantes prestan sus equipos para que puedan hacer clases, para que puedan ensayar. No hay equipos personales, entonces como que en ese sentido hay que estar pidiendo, a veces no se puede porque hay otros compañeros que están ensayando. Es igual una situación complicada. Nosotros como audiovisual, los equipos no se cambian desde que inició la carrera en el 2018. Entonces igual es complejo. Ahora mismo como se están aumentando las matrículas, nuestra generación, por lo menos la de cuarto año, ya tiene un poco más de gente que está llegando al final de la carrera. Y no sé, por ejemplo, tenemos que estar con los de quinto, que tienen tres proyectos de grabación, 3 cortometrajes, y nosotros somos 5 proyectos que van a grabar. Es decir, que son como 8 proyectos solamente en 2 generaciones, y eso ya es demasiado. Y las cámaras nos dan abasto. Tenemos una cámara de gama media, y no es suficiente. Se supone que de cuarto, quinto ya son más especializados, entonces la idea es justamente tratar de ocupar equipos que vamos a ocupar afuera profesionalmente. Claro. Sí. Los insumos están quedando al debe por la cantidad de estudiantes que van subiendo estos niveles. Y cuéntanos un poco más sobre los servicios, porque el punto 3 de su petitorio es servicios. Sí. Bueno, hay muchas diferencias de los servicios. Hay compañeros que no tienen seguridad. El mismo robo de las cañerías, no hay seguridad, no hay un personal de seguridad que pueda asegurar las cosas como del mismo espacio, se han robado bicicletas también. La falta de limpieza también, que es importante, que justamente con todo lo de la crisis, que no se puede contratar a más funcionarios, y estamos repartidos por todos lados, entonces como que no pueden una persona recubrir como hartos lugares, y ahí se complica. A veces no hay basurero, entonces como que son un poco esas cosas, o tampoco hay insumos de higiene para los baños, confort, bolsas de basura, que es como algo que se esperaría que debería haber. Violeta, y cuéntanos, me mencionabas hace un rato que igual estaban entre sus demandas está la transparencia financiera. Cuéntanos cómo ustedes enfocan ese punto. Ya, ese punto igual es importante dentro de toda esta movilización, porque en el fondo nosotros, creación audiovisual y arquitectura, pagan 5.808.000 pesos de arancel. Arte musical y sonora 5.615.000.
Entonces es un precio súper alto, como un valor súper alto. Nosotros con arquitectura somos top 5 de las carreras más caras de la universidad y detrásito viene de nosotros arte musical y sonora. Entonces, ¿cómo se está invirtiendo la plata? Como, ¿dónde, por qué estamos pagando tanto y estamos en condiciones tan precarias? Y condiciones mínimas, tampoco estamos pidiendo como, no sé, algo estratosférico, como que son cosas que necesitamos para poder, sobre todo en una ciudad austral, como que tampoco, y somos de las carreras de las facultades más al sur de Chile, entonces eso más o menos fijamos, como que cómo se retribuye todo lo que estamos pagando en la facultad, más aún en que en el costeo de carreras de facultades somos de las pocas facultades que dan número azul a la universidad. Por lo tanto, pagamos harto, damos números azules, tenemos reconocimiento fuera de la universidad, o sea, fuera de esta universidad nos reconocen como una facultad igual que se muestra. Entonces, y tenemos agua servida, tenemos compañeros que le roban, no tenemos equipo, no tenemos instrumentos, entonces a eso más que nada apuntamos, cómo se retribuye todo. Yo entiendo que las platas están centralizadas, pero no sé. Son cosas básicas. Sí. Violeta, y en el último punto, si no me equivoco, que es de particularidades pedagógicas. Cuéntanos un poco de qué trata ese punto de su petitorio. Bueno, con el plan de recuperación, ahora tenemos que llegar como a esta relación de estudiantes, cantidad de estudiantes versus cantidad de profesores. Entonces, eso igual a nosotros nos perjudica porque nosotros siendo una facultad de artes, en donde, no sé, enseñar algún tipo de instrumento puede ser un poco más de 1 a 1, o no sé si de 1 a 1, pero un profesor con no tantos estudiantes es un poco más, es distinta, ¿no? Eso, a nosotros no nos sirve solamente una sala, una pizarra, plumones y sillas, como que no trabajamos así. Nosotros necesitamos de la práctica, necesitamos de, ok, tenemos que grabar algo, grabemos una escena, cómo se ocupa la cámara, cómo se ocupan las cosas de sonido, cómo se ocupan, no sé, me acuerdo que los chicos de artes visuales también me decían de que la pintura, como que no pueden haber 30 personas en una sala y que el profesor esté enseñando como una pintura, tiene que ser un trabajo más personalizado. Claro. Entonces, ese número igual como que a nosotros nos deja bastante complejo porque hay especializaciones que no puede dar como un profe distinto que no sea ese. Y nada, nosotros también tenemos como un poco de anexo con el conservatorio de música. Uh-huh. Entonces ellos también son más específicos aún, son más particularidades. Entonces igual, insisto, no somos una carrera científica, como que ahora entiendo que a los profesores y a los docentes, o sea, a los docentes le están pidiendo como Excel de rellenar y todo, y nosotros no nos medimos, nuestra calidad de trabajo, nuestra calidad de profesores no se mide a través de cuántos proyectos estáis ganando. Como que en ese sentido sí está mal enfocado y ojalá que se tome en cuenta esa particularidad. Muchas gracias, Violeta. Violeta, ahora que ya hicimos el recorrido por todo el petitorio, ¿nos podrías contar cuáles son las medidas de este petitorio que ustedes están priorizando como para un corto plazo? Bueno, infraestructura, o sea, como respecto a cómo hemos avanzado con todo. Sí. O sea, no, primero, ¿cuáles los puntos del petitorio que tienen como más urgencia? Ah, ya, infraestructura, ya. Totalmente. Infraestructura y los equipos. Ya. Los equipos, esos son los puntos que tienen más importancia, como de urgencia, la calefacción que se repara, creo que ya hay cosas que ya se están reparando ahora. Hay otras cosas que prometieron que se iban a reparar porque conlleva un rango de más largo. Claro. Pero de infraestructura es eso principalmente, como que por favor no estemos
muertos de frío. Claro. Entonces cuéntanos también ahí cómo se ha dado el diálogo con Vicerrectoría de Gestión Académica y Administrativa, Rectoría, cómo se ha ido dando esta negociación y en qué han ido avanzando. Ya. Un poco, quizá a diferencia de tecnología médica, nosotros como que hicimos nuestro petitorio y la verdad es que nos llamaron al tiro a la reunión. A nosotros como carrera audiovisual nos llamó nuestra dirección de escuela, nos reunimos, después tuvimos un consejo de facultad ampliado y tocamos todas estas temáticas, estaban todos los centros estudiantes paralizados de ese momento. Y al final entendíamos que se escapaba un poco de las manos del decano, entonces solicitamos reunión con Rectoría, porque ellos son en el fondo a quien apuntábamos. Y al día salimos del consejo de facultad y en la misma tarde nos citaron a otro consejo de facultad ampliado en Rectoría, con Rectoría. Y nada, como que temprano iban los representantes de cada uno, los directores, a plantear las cosas. También ahí fue donde invitamos al CAU, Pablo Jiménez. Ya. Y ahí estuvimos como ya de verdad como discutiendo las cosas, como haciéndole un poco entender a Rectoría de que lo que pagamos, el costo de nuestras carreras y lo que estamos recibiendo a cambio. Y la verdad es que nos costó un poco, pero siento de que el aterrizar las cosas a eso como que fue importante. Claro. Entonces tú me decías que ya han avanzado. ¿En qué puntos han avanzado? Porque me comentabas de que hay algunos que ya están arreglando. No, la verdad es que, o sea, bueno, y después de ese, como un poquito que se me quedó, después de esa reunión con Rectoría, tuvimos una reunión con Decanatura y con la directora de Infraestructura. Y la verdad es que yo tengo entendido que esa reunión salió muy bien. Como de todo el petitorio hay un 90% ya listo. Ah, mira qué bien. Sí, como que fue bastante rápido y nosotros igual quedamos como... no esperábamos esta rapidez, la verdad. Pero no, súper bien, como que se dijo fecha, hablamos de fecha, de en qué plazo se iban a arreglar y todas esas cosas. Muchas gracias, Violeta. Entonces ya para ir cerrando este tema, bueno, contarles por qué los invitamos a ustedes. Tecnología médica fue una de las primeras, si no fue la primera carrera en movilizarse. Tenía demandas que apuntaban principalmente a las desvinculaciones de docentes y por otro lado la Facultad de Artes Integradas tenía un tema de fondo mucho más amplio que tenía que ver con todo esto que acabas de mencionar, Violeta. Entonces por eso buscamos como ambas perspectivas que podrían enriquecer más esta conversación. Entonces me gustaría preguntarles ya para ir cerrando el programa, ¿qué esperan para estos próximos meses ustedes como estudiantes? Yo creo que por parte de nosotros lo que más esperamos es un compromiso por parte de Rectoría de hacer las cosas bien. Porque nosotros entendemos que tienen que haber desvinculaciones, es algo que es sumamente necesario, pero que lo analicen antes de hacerlo, que vean el impacto que van a tener estas desvinculaciones y que no pase lo que nos pasó a nosotras, a tecnología médica, a obstetricia, que quedamos como sin docentes o con docentes que tal vez es menos que el mínimo que debería haber por el ramo. Claro, entonces que no se haga de esta forma apresurada. Sí. Violeta, ¿y ustedes como estudiantes qué esperan? Bueno, como de artes, en verdad esperamos que no nos abandonen, creo que es lo más importante. Y yo creo que más que fechas y plazos, que encuentro que está súper bien y todo, que cumplan esas fechas y plazos. Como que esa es la patita que nos está quedando ahora último. Y eso, como que en verdad cumplan. Nosotros también entendemos el plan de recuperación. Petitorio lo escribimos en base a que tenemos ciertas limitancias también, pero que no nos abandonen como artes. Violeta, ahí, bueno, como tecnología médica ya terminó su paralización. ¿Ustedes cada cuánto están reevaluando su paro, esta toma también? Y si tienen algunas actividades o algo planificado, para estos días. Sí, nosotros renovamos cada 3 días el paro.
Ya. Renovamos el martes, me parece, y hoy día tenemos asamblea de nuevo. Ya. Cuando ya con estas negociaciones que ya teníamos, y de hecho ahora a las 2 tenemos asamblea de facultad. Y también renovamos ahí mismo el paro. Ya. Y después nuestra idea, después de esa asamblea, salir a marchar como siempre lo hemos hecho. Perfecto. Entonces le damos el paso a profesora Daniela, profesor Leandro, si tienen alguna palabra que quisieran agregar. Que me quedé pensando en tu concepto, Claudia, sobre apresurada. Y yo no sé si la palabra es apresurada, yo diría riguroso, porque el apresuramiento tiene que ver con los plazos de un plan de recuperación que aprobaron los cuerpos colegiados de esta universidad, sabiendo lo que eso significaba, pero como que tampoco había muchas posibilidades en la actual coyuntura, que tiene que ver también con un contexto nacional. Si bien somos una de las universidades más complicadas en este minuto por las decisiones, como bien dijo Leandro, tomadas en el pasado reciente, las autoridades también nos han dicho que está en crisis el financiamiento global de las universidades en Chile. Claro, nosotros somos como la guinda del pastel de los problemas, pero no somos y no hemos sido los únicos. Por lo tanto, más que apresuramiento, porque insisto, hay plazos que los mismos cuerpos colegiados de esta universidad aprobaron al aprobar este plan de recuperación que se enviara a la CES, es rigurosidad y transparencia. Yo me quedaría con esos dos conceptos. Rigurosidad en cómo se evalúa el trabajo que hacemos como académicos y académicas, y transparencia en cómo se maneja en la información, claramente bajo los marcos legales, pero bajar la mayor cantidad de información a cada profesor y profesora. Muchas gracias, profesora Daniela. Entonces creo que perdimos al profesor Leandro. Vamos a despedir el programa con ustedes acá. Agradecemos la participación de ustedes, chicas, y agradecemos también la participación de la profesora Daniela y también del profesor Leandro, que nos acompañó esta mañana de viernes. Entonces así despedimos el programa y muchas gracias, y los invitamos a seguir las redes sociales del SINDOC, o sea, como SINDOC Watch, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Chao. Buen día. Chao. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. ...90.1 FM...